el trabajo de la ley así es eso. No, la ley no podía hacer eso porque no era el propósito de la ley eso, sino que solamente la gracia lo puede hacer. La gracia puede cambiar el pensamiento, la conducta, el sentimiento y la intención que el hombre tiene a través del arrepentimiento. ¿Cómo cambia la gracia? A través del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Ya tengo que tener un cambio de mente. Es decir, que yo, pecador, ahora me veo en Cristo, ya no como pecador, sino como santo. Entonces, ¿qué pasó con el pecador? Y no está más, porque ya tuvo un cambio de mente. Ese mismo pecador llegó a ser santo por medio del nuevo nacimiento. Entonces, eso es profundo, es muy profundo este tema. Es muy profundo porque tenemos que entender, ¿no?, que nosotros tenemos un concepto del arrepentimiento que es confesar lo que hemos hecho, el pecado que hemos hecho, tenemos que confesar. Pero no, el arrepentimiento es tener un cambio de mente. ¿Qué significa dejar de pensar de lo que yo fui? Yo desecho lo que yo fui por medio del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. ¿Qué pienso? Que ahora yo ya no soy pecador, sino que soy santo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ese cambio de mente acompaña al nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento tenemos un cambio de mente. Entonces nosotros sabemos que el pecador fue crucificado, ¿verdad? Muerto y sepultado y nunca más resucitado. Entonces, tengo un cambio de mente. No, ahora me veo hijo de Dios. ¿Me tengo que arrepentir de los pecados que he cometido? No, no me tengo que arrepentir, porque el que cometió los pecados fue el otro, el que fue crucificado. Amén, gloria a Dios. Él tiene que arrepentirse, no yo. Ahora soy un hijo de Dios, peco. Entonces, ¿qué me tengo que arrepentir? ¿Cómo me voy a arrepentir si solamente la gracia me puede llevar a arrepentirme? No, ¿por qué peco yo, siendo un hijo de Dios? Porque todavía no alcancé, ¿no? Como dice mi esposa, que Pablo oraba por los hermanos para que ellos pudieran, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. No alcancé el conocimiento yo. ¿Por qué peco siendo hijo de Dios? Porque no alcancé el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Él. ¿En dónde? En mí. El conocimiento de Él en mí. Cuando yo alcanzo el conocimiento de Él en mí, porque Dios, para que yo deje el pecado, siendo hijo de Dios salvado, porque hay muchos hijos de Dios que pecan, para que ese hijo de Dios, ¿no?, que peca, deje de hacerlo, Dios le lleva a un cambio de mente. Es la única manera que el Hijo de Dios puede dejar de pecar. ¿No? Es tener un cambio de mente. Entonces Dios, ¿a dónde lo lleva ese Hijo de Dios? Lo lleva a que Él vea su nueva identidad. O sea, se vea su nuevo origen. ¿De dónde nació Él? De Dios. Entonces, ¿puede Dios generar hijos pecadores? No. ¿Qué hijos genera Dios? Hijos santos. Amén, Y va cambiando su mente. Eso significa arrepentirse, ¿no? Porque cuántas veces nosotros, seamos honestos, no levante la mano, dijo el hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido y hemos hecho lo mismo? Nos hemos arrepentido y por no tener el conocimiento, la revelación de Jesucristo, ¿no?, en nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces tuvimos que arrepentirnos de lo mismo? Pero ahora no.
ahora tenemos la revelación de Jesucristo en nosotros, ¿no? Y ahora ya no tenemos que arrepentirnos, porque el cambio de conocimiento, el cambio de mente que hemos tenido, no nos lleva a pecar, sino que nos lleva a vivir en santidad. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Y esto Dios. es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que significa metanoia, lo que significa arrepentirse. Lo que significa arrepentirse significa tener un cambio de mente por medio del Evangelio de la Gracia. Porque no hay otra forma que nosotros lo podemos ayudar al hermano a que deje el pecado, a que deje la carne. No podemos, sino a través de un cambio de mente. Y ese cambio de mente viene solamente a través de la palabra de la gracia. Por eso, si nosotros queremos tener hijos santos, si queremos tener una vida, una iglesia santa, una iglesia donde los hermanos no pequen, sino donde amen la justicia y amen la verdad, nosotros tenemos que llevarlo a un cambio de mente por medio del conocimiento de su gracia. ¿Se entiende, hermano? Amén. Gloria a Dios. Y esto es precioso. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Ahora tuvimos un nuevo nacimiento. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y ¿qué pasó con las cosas viejas pasaron? Ahora son todas hechas nuevas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Adán estaba vestido o estaba desnudo. Estaba vestido. Gloria a Dios. Estaba vestido. Después, cuando pecó, se vio desnudo. Y Eva también se vio desnuda. Pero Dios lo dejó en esa condición, no. Dios mandó una vestimenta mayor que la que le había dado al principio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora estamos vestidos y revestidos del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén. ¿No es motivo de gozo, de alegría? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos vestiste por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora somos semejantes a Él, Amén. ¿no? Y nos vamos santificando mirando su rostro, ¿no? Lo miramos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer, esta fue una introducción, hermano, disculpen que el Señor me llevó a esto, y es maravilloso poder entender estas cosas, tenemos que tener paciencia. Mire, aprender mal esta gracia es más dañino que ser instrumento en las manos de Satanás. Esta gracia se tiene que aprender bien, con mucha claridad, con mucho entendimiento. A veces hablamos, ¿no? A mí me ha pasado y todavía me pasa, ¿no? Que hablamos de temas en la gracia que no lo tenemos bien claro, sino que lo repetimos porque otro lo dijo. Pero no tenemos la claridad que necesitamos para llevarlo al púlpito o a la enseñanza a los hermanos. No la tenemos esa claridad. Entonces, tenemos que esperar un poco más. Pero bueno, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de que, a pesar de que nosotros podamos presentar algún tema, Él lo convierte, ¿no?, en bendición para los hermanos. Vamos a leer ahí en Santiago. Estamos viendo este libro de Santiago. Yo digo, ¿por qué Santiago, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué el libro de Santiago para poner orden en la iglesia? Fíjese, ¿no? Porque en este año vamos a tratar de entrar en el orden de Dios. Pero vamos a entrar en ese orden. ¿Y por qué Santiago? Y porque Santiago era israelita, era un hombre que no conocía la gracia, o la conocía a medias. No le fue dado a él el mensaje de la gracia para la iglesia, sino que ese mensaje le dio a Pablo. Y entonces, ¿por qué no tomamos a Pablo para poner el orden dentro de la iglesia? ¿Por qué no tomamos su mensaje? ¿Por qué el Señor nos está llevando a Santiago para poner el orden? Y bueno, eso lo vamos a ir descubriendo a la medida que vayamos trazando el libro. Amén.
Entonces dice Santiago, ya hemos leído nosotros, que si alguno, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese, si le pedimos al Señor, dice, le será dada. Una afirmación ahí, ¿vio? Le será dada. Pídale al Señor, pídale a Dios, dice Santiago. Pero pida con fe, dice. No, la fe, sabemos que Hebreos dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que es... Que Dios existe y es que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo, Nico? Que Dios existe y que es galardonador. Tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de lo que lo buscan, ¿no? Porque sin fe, en el capítulo 6, en el versículo 6 de ese capítulo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que ir a Dios por medio de la fe. Sabemos el origen de la fe. El origen de la fe es la palabra de la gracia. Amén. Porque la palabra de la gracia produce fe, ¿no? Sabemos que en la medida que vamos entendiendo la fe, la vamos corporizando a la fe. Porque la fe llega a ser una persona que consumó la fe en él mismo. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada, y ahí vemos que la duda se vence por medio de la fe. ¿Vio? Como le dijo aquel hombre, Jesús le preguntó a ese hombre, ¿tú crees que puedo hacerlo? Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué habrá hecho Jesús para ayudar a este hombre en su incredulidad? Le dio lo que le pidió. ¿No? Le dio a este hombre lo que le pidió. ¿Cómo lo ayudó Jesús a este hombre? Dando lo que él necesitaba, la sanidad que él necesitaba. Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo lo ayudó? Bendiciéndolo, dándole la sanidad de su cuerpo. ¿Y ese hombre habrá creído o no habrá creído? Imagínese la alegría que habrá tenido este hombre. ¿Se acuerda de ese pasaje? Vamos a buscarlo, si algún hermano me puede ayudar, para que lo podamos... Por eso Santiago dice acá, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros antes no teníamos fe. ¿Sabe cuál es uno de los enemigos de la fe? El pero. Yo creo, pero, el pero. Ese pero, cuando hablamos de la fe, tenemos que tratar de eliminarlo de nuestro vocabulario. Con la fe no hay pero. Con la fe es sí y amén. No vamos a justificar nada con el pero. Tenemos que respaldar la fe con el sí, amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, yo creo, pero es como que le estoy poniendo un límite a la fe. Le estoy poniendo, la fe llega hasta el pero. No, si el pero quiere, entonces la fe se va a hacer una realidad. Pero no, nosotros no detenemos a la fe con el pero. El pero es este. Dice, pero pida con fe. ¿Vio? Pero pida con fe. Quiere decir que el pero y la fe son dos cosas, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Vio? Ese pero. Que Señor, no hay pero.
Usted creyó y usted tiene que mantenerse ahí en lo que creyó. Amén, gloria a Y Dios. la responsabilidad está en la fe. Ahí está la responsabilidad. No está en usted la responsabilidad, está en lo que usted declaró, ¿no? Porque dice que Dios, la responsabilidad la tiene Él. Una vez que nosotros declaramos la fe, entonces la responsabilidad está en Dios. Está en Dios. Y Dios la va a llevar. Pero si usted pronuncia el pero, ¿se entiende, no? Ya es como que Dios no está viendo una pureza en su declaración de fe, ¿no? Entonces nosotros vio como los sacerdotes cuando mataban el animal que iba a ser ofrecido en sacrificio, ellos sacaban del animal el hígado, el intestino, esas cosas, ¿vio? Que juntan cosas que son perjudiciales, ¿no? Para comer. Entonces agarraban todas esas partes y las quemaban en el fuego y se ofrendaba el animal en ofrenda grata, el olor grato a Dios. Así nosotros tenemos como sacerdotes, tenemos que ir sacando aquellas cosas, ¿no? De nuestras oraciones, de nuestra fe, tenemos que ir sacando aquellas cosas que impiden, ¿no? Porque la ofrenda tenía que ser perfecta, tenía que ser sin ninguna mancha, digamos, la ofrenda. Entonces a veces nosotros tenemos una fe mezclada con humanidad. Entonces lo que se tiene que sacar de ahí es la humanidad. ¿Cuál es la humanidad? El pero. El pero, porque el pero no es de la fe. El pero es de la duda. Es de la duda el pero, no es de la fe. No sé si se entiende, hermano. Amén. Entonces dice, no piense, dice, relacionándolo con el pero. Amén. Porque estamos leyendo el versículo 6 que dice, pero, y en el versículo 7 dice, no piense, pues que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Alabado sea el Señor. Y eso nos enseña la gracia. La gracia nos enseña que el pero no existe. El pero es un freno a la fe. No hay pero. Una vez que nosotros declaramos, no hay pero. Nos tenemos que mantener ahí, creer a rajatabla que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Si nosotros le ponemos el pero, entonces le estamos poniendo límite a Dios para hacer. No piense, dice, que tal hombre, quien tal haga, recibirá alguna cosa del Señor. ¿Vio? ¿Y quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién comete ese error? ¿No? Y ahí en el versículo 8 lo dice. El hombre de doble ánimo, ahí está. Cuando tenemos, ¿qué significa doble ánimo? Doble vida, dos vidas. Nosotros cuando llegamos al camino del Señor, cuando recién empezamos a caminar en el Señor, nosotros vemos que tenemos dos vidas. Aún Pablo nos hablaba de esas dos vidas en el Romano capítulo 7, porque según el hombre interior me gozo en las cosas de Dios, pero el hombre exterior no encuentra impedimento, ¿no?, en satisfacer el deseo de la mente, ¿no? Porque tenía dos vidas él ahí. Después él se deshizo, en el capítulo 6 de Romanos, se deshizo del hombre viejo y se quedó con el hombre nuevo, ¿no? Y después de ahí, del capítulo 6 se fue al capítulo 8, porque solamente el hombre espiritual puede vivir la vida espiritual, ¿no? Y bueno, todo eso ya lo hemos visto. Ahora, el hombre de doble ánimo, de dos vidas, que todavía tiene la vida del hombre viejo, el pensamiento del hombre viejo, el sentimiento del hombre viejo, la dirección del hombre viejo, pero también por el otro lado tiene la vida de Dios, ¿no? Todo eso en el mismo vaso. El hombre de dos vidas, de dos ánimos, de dos almas, ¿no? Dice, este hombre
siempre dice pero. Yo cuando escucho a los hermanos que dicen pero, yo me agacho la cabeza y yo sé que lo que él pidió no se va a cumplir. Dios no se lo va a acontecer. No se lo va a dar Dios, porque está poniendo un pero ahí. Está poniendo un muro a Dios. Como se dice, un hasta ahí. No, nosotros le impedimos a Dios que Él haga lo que nosotros estamos necesitando. ¿Por qué? Porque le ponemos un pero. ¿Vio? Usted le dice a un hermano, usted tiene que venir a la reunión los días domingos. Sí, hermano, yo sé, pero, y el pero ese, es terrible el pero. ¿Pero por qué tiene el pero? Porque todavía tiene las dos vidas. Tiene la vida del hombre viejo en él, con todo lo que eso significa, y tiene la vida del nuevo hombre en él. Pero la vida del hombre nuevo es una simiente todavía. Es una pequeña semilla que necesita desarrollarse. No se puede desarrollar esa nueva vida porque no viene los domingos a la iglesia. Están así, hermano Ramón, bueno, eso es algo mío. ¿Por qué? Porque para que esa nueva vida crezca, la nueva vida necesita el alimento de la palabra. Necesita nutrirse de la palabra, necesita fortalecerse de la palabra. Entonces esa vida crece, pero al no venir a la reunión, entonces esa vida está ahí, no lo vamos a negar. Está la salvación, está la justificación, está la sabiduría de Dios en él, pero no desarrollada. Fíjese lo que dice Santiago, ¿no? No piense, pues, quien tal haga, recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. Y Dios no quiere que nosotros seamos inconstantes. Dios quiere que seamos constantes en la fe. Que nosotros seamos constantes ahí, que permanecemos a pesar de las luchas, de las pruebas, porque dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Dios quiere que seamos constantes en la fe. Si nosotros somos constantes en la fe, va a producir paciencia. Y la paciencia nos va a llevar a eliminar el pero, porque estamos siendo pacientes. No, Dios lo va a hacer. Dios me va a dar conforme yo le pedí. Eso en tanto y cuanto sea su voluntad, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Darnos o no darnos? ¿Bendecirnos o no bendecirnos? Y la voluntad de Dios es bendecirnos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de nosotros como padres? ¿Bendecir a nuestros hijos o no? Y es bendecirlos. No lo podemos bendecir más porque no tenemos la riqueza, el poder, la sabiduría que tiene Dios. Pero si tuviéramos todo lo que Dios tiene, nosotros llenaríamos de bendiciones a nuestros hijos. Pero los bendecimos hasta donde nosotros podemos. Entonces, el sentir de nuestro corazón es bendecir a nuestros hijos, y el sentir del corazón de Dios es bendecirnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿no? Entonces, ¿Dios nos dará o no nos dará? Ahí está la duda. No, Dios nos va a dar, porque Él es el deseo de Él, es darnos lo que nosotros le pedimos. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia para guardarlo, porque no nos va a dar cuando nosotros queramos, nos va a dar cuando Él quiera darnos, ¿no? Y estas son cosas que la gracia nos va haciendo ver. No piense, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es poder ver esto, ¿no, hermano? Ahí en el Salmo 12, versículo 8, podríamos leer, si algún hermano me podía leer, por favor. ¿Encontraron el versículo ese del... ¿Dónde está? Marco 9:24. Marco 9:24.
Vamos a leer primeramente eso. Marcos 9:24. Y dice así la palabra del Señor. En el 23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi credulidad. Ah, no es que estaba enfermo, él estaba, tenía un hijo endemoniado, creo, ¿no? Tenía un hijo endemoniado. Y bueno, y quería que el Señor le libera a su hijo. Y cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró, corriendo a él los saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije, a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Vio? No pudieron echarlo afuera. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. ¿Vio? Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entréis más en él. Entonces el espíritu clamando y saliéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que el muchacho, que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Alabado sea el Señor. No olvidemos que todavía estaban bajo la ley ellos ahí. No habían recibido el Espíritu Santo. Todavía no lo habían recibido. Entonces ese género no salía si no es con ayuno y oración. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo, para echar demonios afuera, ¿no? De los cuerpos de los endemoniados. Que no tenemos que ayunar y orar, eso depende de cada uno. Si usted cree que tiene que ayunar y orar para echar demonios afuera, hágalo. Cada uno tiene su fe, su grado de fe, ¿no? En el resultado se va a ver todo. Se va a ver cuando un hermano que no ayunó ni oró, si echa un demonio, o se va a ver cuando un hermano ayunó y oró y el demonio sale. En el resultado se ve todo. Entonces, la fe de este hombre, él que dijo que creía, ayúdame en incredulidad. Y ciertamente que Jesús lo ayudó porque liberó a su hijo del demonio que este hijo tenía. ¿Habrá creído o no habrá creído este hombre? Creyó, supuestamente. Y habrá seguido a Jesús en el camino. Y vaya a saber cuál fue la vida de este hombre que no se lo menciona. Entonces,
vemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora entendemos que el hombre de doble ánimo es aquel que dice pero. Es un rasgo de ese hombre. ¿No? Todavía tiene dos vidas en él. ¿No? Usted a un hombre de fe, a una mujer de fe, usted no le va a escuchar pero cuando se trata de la fe. Él cree, ella cree a rajatabla. ¿No? Y tiene paciencia en Dios. Y aunque Dios no se lo da, sigue creyendo igual. ¿No? Porque no estamos sujetos a creer por lo que Dios deja o deja de hacer. Porque la fe no es así. La fe ve todas las cosas consumadas. No sé quién dijo, la hermana Estela. Dijo, espero que este año porque Dios nos dio todo en Cristo. ¿Qué tenemos que alcanzar? ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Sin los méritos de Cristo no lo podemos alcanzar. Es decir, que solamente a través de lo que Cristo hizo lo alcanzamos. ¿No? Nosotros no tenemos que alcanzar. Nosotros lo tenemos que manifestar, porque ya lo hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Así habla la fe. Así creemos. ¿No? Así nos enseñó la gracia de Dios. Nos enseñó a declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero el hombre de doble ánimo no es así. El hombre de doble ánimo todavía él espera alcanzar, no sé con qué mérito va a alcanzar, y él usa siempre el pero. No piense que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué nos enseñó la gracia a nosotros? Que el hombre de doble ánimo fue crucificado, muerto y sepultado, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Ya no hay doble ánimo ya. No hay viejo hombre. No, eso fue crucificado, muerto y sepultado. Y nosotros lo hicimos una realidad en nuestra vida, por eso estamos acá. Si el hombre de doble ánimo estaría todavía, no estaríamos en el culto. Estaríamos en otro lado, descansando tal vez. Entonces dice, el hermano que es de humilde condición, ¿vio? Gloríese en su exaltación. ¿Dónde no tenemos que gloriar? En Cristo. ¿Quién es nuestra exaltación? Cristo, Él es nuestra exaltación. Usted no va a poder lograr nada, absolutamente nada por su propio mérito. No lo va a poder hacer, ni yo tampoco. Nosotros todo lo que somos en Cristo. Lo que Cristo es, nosotros somos en este mundo. Amén, hermano. Amén. Y está en usted creerlo o no creerlo. Pero fíjese la bendición que usted tiene. Que Dios le trajo de allá, de la ignorancia, le trajo a este conocimiento maravilloso de la gracia. Amén, gloria a Dios. ¿No? Pero usted todavía está viviendo como estuviera allá, cuando no tenía este conocimiento. ¿Y por qué está viviendo así? ¿No? Porque sus ojos del entendimiento no le fueron abiertos. ¿Por qué no le fueron abiertos sus ojos del entendimiento? Porque los ojos del entendimiento se abren por medio del conocimiento, de la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos trae la luz para que entendamos la palabra. Entonces se abren los ojos del entendimiento. ¿Por qué usted no tiene los ojos del entendimiento abiertos? Y porque no está escuchando la palabra, no viene a las reuniones. No viene cuando tiene tiempo. Y no es así. Si usted realmente quiere ser una persona de fe, un hombre de fe útil en la obra del Señor, usted tiene que congregarse no cuando usted quiera, sino cuando hay reuniones en la iglesia. Nosotros somos necesitados de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Hablando individualmente. Aunque Él necesita del cuerpo. Pero si usted no ocupa el lugar de su cuerpo, el Señor va a traer a otro que va a ocupar el lugar que usted le pertenecía. Por eso, hermanos amados, para terminar, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación.
Pero el que es rico en su humillación, ¿no? Pero el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación, perdón, había una coma ahí, ¿no? El que es rico en su humillación. ¿Dónde nos vamos a gloriar? En nuestra humillación, ¿no? Porque el que es rico, nosotros somos ricos en conocimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos a humillar? ¿Dónde nos vamos a gloriar? En nuestra humillación. En Cristo nos vamos a gloriar, no en las riquezas. Porque Él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su apariencia. Así también se marchitará el rico con toda su riqueza o sus empresas. Damos gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. El Señor le bendiga. Espero que haya sido una palabra de bendición para su vida. Amén. Espero, hermano, que igual después lo vamos a subir al canal. Que el Señor le haya renovado su fuerza, ¿no? Y aprendámonos, como decía el hermano Juan, ¿no? Tenemos que avisarle a nuestra cara que somos hijos de Dios, que somos salvos. No, tenemos que hermosear nuestro rostro, alegrando nuestro corazón. ¿Cómo alegrando nuestro corazón? Porque el corazón contento hermosea el rostro. Y alegramos nuestro corazón con las buenas noticias. Amén, gloria a Dios. ¿No? Con las noticias de su gracia. No, tenemos que transformar nuestro rostro. Es un trabajo. Yo siempre esperé que el Señor haga eso. Señor, ¿cuándo me vas a cambiar el rostro? Le decía yo siempre. Siempre con cara de enojado, cara de malo. Pero ahora estoy entendiendo que el rostro lo tengo que cambiar yo, ¿no? Y con la buena noticia, con la fe, con la gracia. Tenemos que empezar a reírnos. Como decía mi esposa, a ser amables. Yo a veces ¿cómo puede ser tan amable esta mujer? Decía. Porque cuando llega alguien a casa, ella no sabe cómo hacer para que esa persona se sienta bien, ¿no? Es más Marta que María, ella, cuando viene alguien a casa. Porque está siempre tratando de que esa persona se sienta cómoda. Y eso está mal. Está mal. Entonces, ahora entiendo que uno tiene que procurar, ¿no? De ser buen hospedador, ¿no? Buen hospedador no significa tan solo darle una silla para que se sienta, un vaso de agua, sino también significa una sonrisa, un buen trato, buenos pensamientos, buenos sentimientos, ser buen hospedador. Que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, hermano. Pero eso lo vamos a lograr por medio de la vida de transformación. Si no es transformado nuestro interior, no lo vamos a poder lograr exteriormente. Por eso, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Nos gloriamos en nuestra humillación. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque somos ricos. No somos ricos en el conocimiento del Señor. Si alguien necesita oración, hay una canción que siempre está en la última hoja de la carpeta, que no vuelva atrás. ¿Se acuerdan de esa canción? Que no me acuerdo. Decidido. Vamos a cantarla. Gracias a Dios que Nico me prestó la carpeta. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos también orando por la hermana Estela. Y vamos a alabar al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero esto es por la fe. Acá el pero no existe, ¿no? Entonces, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante, el mundo atrás.
adelante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Aleluya, gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Amén, hermano. Señor, te damos las gracias por permitirnos esta reunión, este culto. Señor, sea tú glorificado, sea tú alabado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu amada iglesia. Señor, a cada uno de los hermanos acompáñalo de regreso a sus hogares. Guárdalo de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la hermana Rosemary que está en Bolivia. Ayúdale también por los parientes que están en Bariloche, Señor, que les bendiga. Por los hermanos de Santiago del Estero, por los hermanos que están en Misiones, por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado.